Cuando ahora ya a la edad que tengo uno empieza a pensar en el pasado, en su historia, me parece que uno tiene que empezar antes de su nacimiento. Había una canción que cantábamos en el seminario, mi Dios y yo andamos idos a las manos, idos a las manos en firme amistad. Y después decía, antes que Él el universo hiciera, mi eterno Dios velaba ya por mí. Sin meternos en cuestiones profundas de filosofía y teología, me parece que es importante que entendamos que nuestra vida, toda, de alguna manera, está en manos de Dios. Dije antes que nosotros siquiera empezáramos a pensar en lo que íbamos a hacer, estábamos en manos. Por eso yo quisiera empezar, no por mi nacimiento, que claro, no me acuerdo nada, sino un poquito más atrás, ¿verdad? Algo del trasfondo. Déjame empezar por hablar por mis padres, ¿verdad? Mi papá nació el mismo día que nació la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902, el mismo día, la misma fecha. Y él siempre decía, yo esperé a nacer para poder nacer libre. Y mi papá tenía ese giro patriótico que duró por toda su vida. Pero me parece que ya en mis padres Dios me estaba formando a mí. Mi papá nació en la finca de su papá, que había pertenecido a los antepasados, no sé hasta cuándo atrás, y que ahora estaba repartida naturalmente en una serie de finquitas pequeñas. Y mi abuelo cultivaba la finca. Mi abuelo no estudió más allá del 3er grado, pero yo nunca vi el arado que él tenía, pero según me contaba mi papá, él había puesto en los brazos del arado una tabla especial donde podía leer. Y se pasaba el día arando y leyendo y estudiando. Y mi abuelo, que no tenía más que un 3er grado, fue el que me enseñó a sacar primero raíces cuadradas y después raíces cúbicas en matemáticas. Ese es el trasfondo en que me formé yo, pero mi papá vivía en esa finca, pero cuando él cumplió 8 años se mudaron a la ciudad, que era un pueblo de unos 500 habitantes, quizás 1000 habitantes, y había cerca, en otro pueblo, una pareja de mujeres misioneras, cuáqueras, hermanas una de otra, hermanas carnales, que habían venido a Cuba de misioneras por fe. Según entiendo, ni sabían mucho español cuando llegaron. Y había también por ahí cerca otro señor, un tal Arthur Payne, que llevaba una vida muy revuelta, ¿verdad? Había viajado por todas partes del mundo con negocios, los negocios fracasaban, hacía otro negocio, una vez estuvo a punto de suicidarse. Y el Mr. Penn se enamoró de una de las hermanas Wood. Y la hermana no quería saber nada de él. Le dijo que no, es el Nuevo Testamento. Y aquel señor se metió y dijo, yo oía a él, viejito, mi papá me contaba lo que él decía, ¿no? Dice, yo me fui con el Nuevo Testamento, una botella de ron, un pedazo de jamón, un hueso de jamón, y me fui a las cuevas de Naruco y me pasé una semana leyendo el Nuevo Testamento. Y cuando salí, abrí un hoyo, eché el hueso de jamón, eché la botella vacía de ron y metí a Mr. Penn ahí también y lo tapé todo. Y ese día yo nací de nuevo. Mi papá iba a veces a donde estaba Mr. Penn y eso con otros compañeros a burlarse, eran muchachones que no tenían otra cosa mejor que hacer, iban a burlarse, a hacer cosas, a gritar, etc. Pero alguien quería... mi papá, mi abuelo, quería que su hijo aprendiera un poco de inglés. Y había un seminarista que venía del seminario, que en esa época había un seminario metodista en La Habana, venía al pueblecito de ellos, era el pueblo, el nombre era más largo que el pueblo se llamaba San Antonio de Río Padua, San Antonio de Padua de Río Blanco del Norte. Y este muchacho, este señor, Faustino Ocasión, venía a darle clase a mi papá. Mi papá contaba, estoy diciendo lo que él escribió una vez, ¿verdad? Y un día, cuando Faustino llegó a la casa, se encontró la casa llena de gente. Y la casa estaba llena de gente porque mi abuelita la habían mandado a La Habana y los médicos la habían desahuciado, habían dicho que no había nada que hacer con ella, la habían mandado para la casa. Y había mucha gente de todas
orando por mi abuelita. Entre ella, bueno, una señora que se llamaba Conchita, le decían Conchita la Santa. Y mi papá cuenta lo que pasó. Él dice que mi madre en estado de... Voy a leer las palabras de él porque lo puede decir él mejor que yo, ¿verdad? Él dice, mi madre en estado preagónico, sin poder ya hablar, estaba en el cuarto contiguo. Mi maestro y pastor, ese Faustino Carrión, se me acercó, me puso la mano sobre los hombros, me miró a los ojos y me dijo que con voz que todavía vibra en mi corazón, le dije yo, vamos a orar por ella. Ora tú también. Y yo salí arrebatado, fuera de mí, en dirección contraria, hacia el patio de la clase, a cortarme en los masivos de plátano que había allá al fondo. Y escondido allí, tuve la visión de la gente humilde de la iglesia, entre ellas Conchita la Santa, una mujer afrocubana, analfabeta, convertida por obra de los Paine, y de rodillas orando por mi madre, ella, haciendo por ella lo que yo no tenía derecho a hacer. Y la espesa fronda en que me ocultaba se me convirtió en altar, el más sacrosanto, el más íntimo, el más excelso de cuanto jamás me ha acogido, porque allí me desnudé ante Dios y me puse a Él tal cual era. Lloré, que me rendí y lo recibí. Y así empezó la vida religiosa de mi papá. Algunos años después se fue también a estudiar al seminario donde había estudiado Faustino Carrión. Y déjenme decir que muchos años después, yo no sabía nada de eso, pero muchos años después le pidieron a mi papá que fuera pastor, porque la iglesia era un pueblecito pequeño, que fuera pastor de aquel pueblo. Mi mamá decía, mira, pero estamos trabajando toda la semana y tenemos que irnos cada fin de semana allá a la iglesia. Y yo vi a mi papá decir, tengo que hacerlo en gratitud a Faustino. Y yo no sabía que era Faustino. La historia de mi papá, mi abuelo materno vivía en otro pueblo, al sur de La Habana. Agustín y Elisa, nunca los conocí porque murieron antes que yo naciera. Eran mayormente, los antepasados eran oriundos de las Islas Canarias porque había habido una explosión volcánica en una de las islas y las tierras de ellas habían quedado destruidas, que no se podía cultivar nada. Y vinieron muchos de las Canarias, isleños, como decíamos, también éramos de isla, pero por alguna razón a los canarios les decían isleños. Vinieron los isleños y había una población y los antepasados de mi abuelo materno estaban allá. Y mi papá, cuando terminó el seminario, se fue a ser pastor de esa iglesia. Y en esa iglesia estaban mi abuelo materno y demás, porque otra historia, allá por los años 1919 o algo así, vino a visitarle a mi abuelo, ese que yo no conocí, uno a quien llamaban tío Marcos, el tío de él. Y tío Marcos se había convertido en los Estados Unidos, en Nueva York, donde vivía, y vino a hablarles a ellos, a darles el evangelio, y ellos no hicieron mucho caso. Le dejó unos libros para el caldo de guerra, que ellos tomaron los libros, los pusieron allí y se olvidaron de ellos. Y a los pocos meses le llegó la noticia de que tío Marcos había muerto. Y entonces se sintieron obligados a leer los libros que tío Marcos había dejado de ellos. Entonces se unieron a la iglesia que había en el pueblo, que era la iglesia metodista. Mi papá fue el pastor allí, y allí había una ovejita que se llamaba Luisa, que vino a ser mi mamá. Me parece que la otra cosa que es importante decir es que ya les dije al principio que mi papá tenía una fibra patriótica muy profunda. Y en los años 30 había un dictador que no es lo que ustedes han oído siempre, ¿verdad? Batista, etc. No, era un señor Machado, un general Machado, que se quería quedar en el poder, y mi papá y otro grupo y mi papá más bien, porque mi papá nunca fue grande, pero estaba en los principales, lograron, déjame hacerle un cuento. En la casa donde pusieron, mi papá era el editor del periódico de protesta, que se llamaba Defensa. A quien lo agarraron con una copia de ese periódico iba preso. Y el periódico lo imprimían en una casa en el pueblo cerca donde había nacido mi mamá. Y pusieron unos carteles que decían, se dan clases de música. Y metieron un montón de pianos viejos allá. Y según la imprenta iba tocando,
la gente iba tocando el piano al mismo ritmo para que no se viera la imprenta en la calle. Así fue que ese fue el ambiente en que se formaron, se formó mi familia. Bueno, al fin y al cabo el dictador cayó y esto me parece bien muy importante para entender ese trasfondo. Después voy a contarle un poquito más de eso, pero cayó el dictador y mi papá, el jefe del grupo de él, vino a verle y le dijo, ¿qué cargo tú quieres en el gobierno? ¿Qué posición tú quieres? Y él le dijo, yo lo que quiero es que ustedes pongan una oficina especial en el Departamento de Agricultura para yo y mi oficina aprender de los científicos todo lo que se pueda aprender y decirlo de manera que los campesinos que no sepan casi ni leer puedan usar. Así que el trabajo de él era precisamente eso, cómo yo digo esas cosas científicas y demás, cómo lo digo de manera más sencilla. Más tarde les contaré un poquito de eso porque eso a mí me afectó mucho, ¿verdad? Pero y ya en esa época, cuando yo nací en 1933, mi papá era jefe de esa oficina y se dedicaba a eso, a hacer el trabajo de él. Así que en mi casa constantemente había cosas que tenían que ver con eso, de las cuales veremos más adelante. Pero para terminar, déjeme decirle el nombre mío, porque es muy extraño, ¿verdad? Es una cosa interesante. Mi hermano mayor, 5 años mayor que yo, no le pusieron el nombre de mi papá, que era Justo. Mi abuelo era Justo también. Así que mi papá era el hijo y lo normal era que el nieto, pues, también llevara ese nombre posiblemente. Pero a mi papá el nombre de él no le gustaba y no quería ponérselo al hijo. Así que le puso a mi hermano Jorge. Pasó el tiempo, ya mi hermano tenía 5 años cuando yo nací y una señora que trabajaba en nuestra casa, pues mi mamá trabajaba afuera, ya hablaremos más de eso en un momento posiblemente, pero una señora que trabajaba afuera vino y dijo, Justo, mire, Justo. Esa señora adoraba a mi papá, ¿verdad? Pero digo, mi mamá trabajaba afuera, trabajaba en la casa de esta señora. Y esa señora vino a ver a mi papá y le dijo, Justo, mire, nació el día de San Justo, tiene que ponerle Justo. Y le dio tanto que al fin mi papá dijo, bueno, vamos a ponerle el nombre mío, está bien, pero el nombre de la mamá también, que es Luisa. Y por eso a mí me pusieron Justo Luis. Y por eso la cosa tan rara de que mi hermano, era el mayor, no se llevaba con mi papá, sino yo. Y ahí salió el Justo Luis. Y claro, me pusieron una carga encima porque esos dos padres míos eran fantásticos. Y era una meta muy alta ser el hijo de ellos. Pero esa fue una de mis escuelas que me aguijoneó en los primeros años, poder hacer las cosas como yo los veía a ellos hacerlas.